mes. Eso está en Romanos 3, 20 y 24. Dice así: la justicia de Dios, puede leerlo todo si usted quiere con nosotros. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Bien, tenemos nuestra lectura en el día de hoy en la Segunda de Reyes, capítulo 6, pero antes quería poner este pensamiento de un pastor anglicano del siglo XIX, 1820 a 1902. Él era inglés y me gustó este pensamiento. Él dice: tú, ¿qué ojos me has dado para ver y amar este espectáculo hermoso? Dame corazón para ti encontrarte y a ti en todas partes leerte. Muy bonito este pensamiento. Vamos entonces a leer, por favor, allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8 entonces, 6 y 8. Hasta el versículo 23. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién es el espía aquí? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este no es Giezi del capítulo anterior, que había tenido lepra por haber querido tener una dote de dinero por la sanidad de Naamán, general del ejército sirio. Este es otro, un muchacho nuevo que él tenía para ayudarle. Entonces él servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Esta es una forma muy bonita y muy poética de decir: caramba, señor, mira eso es lo que viene, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y aquel ejército se fue con él, agarradito de la mano, vamos, este señor nos va a llevar para agarrar a Eliseo. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y qué sorpresa, estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel, Joram, ¿verdad?, los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, un momentico, chico, no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Pues bien, tenemos aquí un episodio del Antiguo Testamento de la vida de estos profetas. Eliseo era el sucesor de Elías, el cual él había pedido una doble porción de su herencia cuando Elías iba a desaparecer de su vista. Si usted lee los capítulos anteriores, ellos como profetas de Dios tenían la sensibilidad, el Espíritu Santo les declaraba las cosas. Y cuando Elías andaba con Eliseo y él andaban por varias localidades, y Elías sabía que iba ya a ser tomado de parte de Dios. Y él le decía, quédate aquí, Eliseo, porque yo voy a ir a Jericó. No, Señor, yo voy contigo. Y cuando llegan a Jericó, los hijos de los profetas que estaban allí le decían a Eliseo, ¿tú no sabes que el Señor va a quitar hoy de tu presencia, de tu lado, a Elías? Sí, yo sé. Después fueron a otra parte, vamos a Betel. Y Elías le dijo a Eliseo, por favor, quédate aquí mientras yo voy. No, Señor, usted no me deja aquí, yo voy con usted. Y por fin, cuando llegaron, estaban cerca del Jordán, él le dijo, bueno, ya yo me voy, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras antes de yo irme. Y él dice, Señor, lo único que pido es que una doble porción de tu espíritu repose sobre mí. Yo creo que el Señor lo concedió porque no era una petición para vanagloriarse, sino porque él vio la experiencia de Elías, cuán duro fue con todos esos enemigos, con los mismos reyes de la casa. Y esto llama la atención, hermanos, porque a veces es de nuestra propia familia donde vienen las mayores disputas o los tropiezos de la misma gente de nosotros. Era del mismo rey de Israel o de los reyes de Israel que Elías había recibido mayores cosas. Ocosías fue el último. Ocosías en una ocasión, allí en el capítulo 1 de esta segunda de Reyes, él había mandado a pedir que vinieran los profetas de Baal para consultar un asunto. Entonces Dios, por supuesto, le dice esto a Elías y le dice, dile a Ocosías que si es que no hay Dios en Israel para que esté consultando a los demonios estos falsos. Pero entonces Elías mandó a decir que Ocosías iba a morir por estar consultando a los dioses falsos. Entonces Ocosías mandó a traer a Elías. Elías estaba en la cumbre del monte cuando llegaron aquellos 50, ¿verdad? Capitanes con sus 50 le dijeron, mi señor, con mucho respeto, mi señor Elías, por favor, baja, que el rey está tratando de llamarte para que vengas a hablar. Y le dijo, si yo soy señor tuyo, soy señor de Jehová, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tu gente. Dicho y hecho. Vino el segundo,
pasó lo mismo. El tercero vino: Señor, por favor, mira, todos los demás compañeros míos han muerto, si por favor aprecia mi vida, baja conmigo. Y el Señor le dijo: baja, Elías, que yo te voy a preservar. Pero lo que quiero decir es que Ocosías también, él murió castigado, el rey anterior a Joram, el que estamos hablando ahorita, porque se había inclinado su corazón a la idolatría. Hermanos, y esto llama la atención porque en la Biblia se nos dice que el pueblo de Dios, aún creyente, puede caer en la idolatría. Y lo hemos hablado en otras oportunidades. En el Nuevo Testamento se nos dice a los creyentes: huid de la idolatría. Y hemos hablado a la saciedad que la idolatría sencillamente es colocar en el lugar de preeminencia que deberemos de tener para Dios nuestra importancia, nuestros afectos, nuestro interés, nuestras fuerzas, no en otra cosa sino en Dios. Pero cuando lo ponemos en otra cosa, llámese como usted lo quiera llamar, estamos siendo idólatras. Y Dios es castigador de estas cosas. Hebreos nos dice que si nosotros somos hijos de Dios, podemos ser disciplinados, porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Así que es una advertencia para nosotros. Gracias a Dios, porque en su gracia Él nos ha regalado la salvación y no la perderemos jamás. Pero podemos perder gozo, podemos perder privilegio, podemos perder el poder de predicar en el Espíritu, en el testimonio, para ganar almas para el Señor. Y podemos perder coronas. Cuando estemos en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, que se efectuará en el momento que nosotros somos arrebatados para estar en las nubes, mientras la tribulación comienza acá, vamos a estar en la presencia de Cristo, y ahí hará el único momento en que habrá vergüenza, no para salvación, sino por las obras que cada uno hizo mientras estaba en la carne. Así que, hermanos, esto es serio. Sencillamente esto es una advertencia. Palabra de Dios. Pero aquí tenemos ya, durante el ministerio de Eliseo, los sirios seguían echando la bativa, echando broma, echando siempre las contra Israel. Eran enemigos naturales de Israel. Y sabe que los enemigos en la Biblia, encontramos en otra parte, cuando Dios dejó a ciertos enemigos y no los eliminó, para que el pueblo de Israel estuviera siempre ejercitado, ¿verdad?, para combatir al enemigo. Y muchas veces nosotros nos quejamos de las circunstancias por las cuales pasamos, y es que Dios permite las pruebas para que nosotros estemos afilados. Debemos estar afilados, debemos tener la palabra de Dios en nuestros corazones, debemos estar preparados, someternos a Dios y resistir al diablo para que Él huya de nosotros. Debemos tener toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que no es que vamos a ser creyentes, aceptamos a Cristo y ya es la vida de rosas. La vida de rosas la tenemos en el corazón y cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero mientras estamos en este cuerpo, a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Entonces hay dos personajes, o hay unos personajes centrales en este relato. Está el rey de Siria, está el rey de Israel y está el profeta Eliseo. Por alguna razón no se menciona por nombre ni al profeta, ni al rey de Siria, que se llama Ben-Hadad, no se menciona, ni tampoco Joram, el rey de Israel. Y es que a veces nosotros queremos forzar las cosas. Es que la importancia está en lo que es el poder de Dios actuando sobre aquel hombre. El protagonista en este caso es Dios a través de Eliseo. Así que no debemos fijar la mirada ni buscar detalles donde la Biblia no nos lo muestra. Pero ahí estaban estos tres personajes, ¿verdad? Había esta incursión sorpresiva que siempre estaban haciendo en el territorio de Israel, y solo se menciona el nombre de Eliseo. Ahora, durante estos preparativos, el rey de Siria decidió establecer un campamento cerca de la frontera de Israel para poder atacarle fuerte. Y usted ve allí en los versículos 8 en adelante que él tenía la guerra y vino en tal y tal lugar estaría su campamento. Y él lo decía en lo más secreto de su cámara, a sus gentes más apegados, a sus consejeros más íntimos.
Y de repente cuando iba, ya Israel había preparado, esperando en ese sitio, y ellos no podían avanzar. Entonces esto le molestó al rey de Siria y dijo, bueno, pero entonces, ¿quién es el chismoso? ¿Quién es el soplón? ¿Quién es el sapo? ¿Cómo le dicen en otros países? Sí, todo lo que usted quiera decirle, ¿verdad? El espía, ¿verdad? Eso pensó el rey. Pero hubo uno a quien Dios iluminó allí, porque Dios ilumina aún a los inconversos para traer la verdad de Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Dios habla a través de las piedras si es necesario. Entonces, versículo 12, uno de los siervos dijo, no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahora, después vamos a hablar de la razón sorprendente, cómo es que Eliseo, el profeta, le pasa el dato a Joram. Y usted dirá, bueno, es que será israelita, el pueblo de Dios, pero es que Joram era un tipo bastante problemático, con el cual Eliseo había tenido muchos encontronazos fuertes ya. Pero él les avisaba, la gracia de Dios es la explicación. Él les avisaba al rey cómo es que Dios le hablaba a Eliseo. Hermanos, no tenemos por qué hurgar allí. No tenemos por qué rompernos la cabeza. Dios se lo manifestaba. En otras partes de la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Habla por sueños, por revelación nocturna, por directamente les hablaba. Vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Dios mismo les hablaba con voz audible. Pero no debemos nosotros preocuparnos y tenernos hasta cierto punto tristes porque oímos a otro diciendo, el Señor me habló. Bueno, yo no dudo de eso, la otra vez lo hablamos. Puede ser que el Señor le hable en voz audible a usted. A mí nunca me habló en voz audible. Tal vez porque sufro el corazón. No, mentira, no sufro el corazón. Pero a mí cuando yo, para ser salvo, ¿verdad? Antes de ser salvo, siendo un niño que conocía la palabra de Dios, el Señor me habló por sueños. Y en el sueño yo oí la voz de Dios. Eso es lo más cercano que yo puedo decir. Pero sabe que en Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿ahora qué? Ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y sabe qué? Las palabras que yo os hablo, ustedes darán cuenta, dice el Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La Biblia es la manera en que nosotros oímos la voz de Dios. Usted puede leerla y puede ponerle el tonito que usted quiera. A mí me gusta oírlo, yo lo oigo como una voz de trueno, ¿verdad? Cuando estoy leyendo que Dios está hablando, no sé. Pero usted puede poner la voz que quiera, así como en el celular, la Biblia, ¿verdad? El YouVerse, usted puede poner diferente voz. Hay una voz que dice, usted está leyendo Salmo en español, pero de España. Otro es una voz que es latinoamericana, lo que usted quiera. Y en el GPS también hay una mujer, un hombre de cualquier cuestión. Póngale la voz que quiera, pero es Dios por su palabra el que nos habla en estos tiempos. Y es Jesucristo por lo que Él hizo. Así que no debemos estar buscando revelaciones extrañas. Entonces, bueno, llegando a esto, nos llama la atención que Dios está advirtiendo a su pueblo Israel. A pesar de la rebeldía de Joram, Dios da su gracia y le advierte, miren, no vayan por acá, no vayan por allá. Y pensamos que Dios no promueve la guerra. Dios es un Dios de paz, pero Dios es un Dios de justicia también. Cuando hay que hacerlo, lo hace. Pero nos llama la atención esto, hermanos, porque Dios también nos ha advertido a nosotros. Oye, Israel, por donde iba sabía que estaba el enemigo. Mire, Efesios 6 y 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Están allí? Dios nos está diciendo, hermanos, ustedes no están peleando contra carne y sangre, contra hombre, contra mujer. Son las huestes espirituales de maldad que están allí para hacer nuestra vida interesante. Para nosotros acercarnos al Señor, pero debemos saber que están allí. Y el Señor también nos dice a través de Pedro que Satanás
anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Así que no vamos a decir, caramba, me agarró el enemigo y no sabía que venía por ahí. Puede venir en cualquier lugar, de parte de hasta de hermanos. Lamentablemente muchas veces nos dejamos usar por el enemigo y usamos nuestra boca para decir cosas que no son de Dios. Y usted tiene el ejemplo de Pedro. Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado en manos de hombres pecadores, los cuales le matarán y le crucificarán, mas al tercer día le resucitará. Y Pedro le dijo, Señor, ven acá, que eso no te pase a ti. Ten cuidado de ti mismo, que eso no te pase a ti. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él no tenía su mirada puesta en las cosas de Dios, la voluntad de Dios que él ya les había explicado, pero Pedro en la carne habló eso. Así que muchas veces con voz muy bonita alguien te puede estar diciendo algo y tú, el Señor nos ha dado de su espíritu, tenemos la unción del Santo para saber que nadie nos vaya a engañar y tú sientes algo. A veces no sé si les ha pasado una enseñanza que escuchan, que oyen. Hay hermanos que son muy prolíferos en buscar cosas en las redes. Tenga cuidado, hermano. Examínelo todo y retenga lo bueno. Hay muchísimas falsas doctrinas. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. La sana doctrina. Entonces se oye algunas enseñanzas que usted le encuentra algo como, aquí hay algo raro. No sé si le ha pasado. Esto no está hermano, y si tiene eso, el Espíritu Santo le está diciendo, le está advirtiendo. No siga oyendo cosas que le pueden torcer su mente y le puede confundir. Así que busque siempre la Iglesia Bautista Lumbrera, no mentira. Busque siempre palabra sana, palabra bíblica, busque la Biblia y si no encuentra algo, pues o tiene alguna duda, consulte con los hermanos. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero también en Primera de Pedro nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de toda clase de males que batallan contra el alma. Ya nos advierten que hay batallas contra el alma y eso viene en forma de deseos de la carne. Vienen de deseos de la carne, viene de las tentaciones de la carne, de impulsos que no son del Espíritu, algo que no va a traer gloria a Dios. Eso viene también de la carne. Cosas que parecen muy legales, muy lícitas. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas que tienen apariencia de piedad, como hay personas también. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero saben que hay otras batallas que vienen, que nosotros nos las buscamos. Me explico. Normalmente cuando estamos en este mundo, somos creyentes, la guerra espiritual viene, está ahí. Pero hay otra que nosotros como que le echamos así como, qué sé yo, gasolina al fuego. Y nos buscamos nosotros mismos un problema. Mira lo que dice 2 de Corintios 2, 10 al 12. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y mira lo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo, usted y yo no ignoramos la forma tan precisa que trabaja el enemigo. Es cuando albergamos cosas que no hemos reparado en nuestros corazones y la hemos puesto delante del Señor. No hemos perdonado y mantenemos cosas de ira o cosas de venganza o cosas que no quiero hablar, que no quiero decir, que no quiero ni ver a esa persona por lo que me hizo. Eso no puede venir de un creyente. Y esa manera de actuar nos hace pues que de alguna manera el enemigo gane ventaja. Y es una batalla que vamos a tener en desventaja porque Pedro después nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Antes de esa parte, para que el diablo huya y antes de poder resistirle, dice, someteos pues a Dios. Y el sometimiento está ser como Cristo. Pero dice más adelante el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros
es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ahora, ¿cómo Elías tenía ese conocimiento? Es irrelevante. Para nosotros, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos ha dado desde que creímos, es el que nos guiará a toda verdad, el que nos da la sensibilidad, el que nos lleva a toda verdad, el que nos da de Cristo para alimentarnos, el que hace que esta palabra haga rema en nuestros corazones. Esa rema es como decir que haga clic, que haga sentido en nuestras vidas. Un inconverso aquí sentado estará viendo la hora, bostezando y durmiéndose, porque no tiene interés tal vez, a menos que el Espíritu lo esté llamando en santificación para que venga y sea rociado con la sangre de Cristo. Pero el creyente, esto es palabra de alimento, y lo digo porque a mí me pasa, y estoy seguro que usted también. Amén. Ok. Bueno, tampoco se dice por qué el rey Eliseo tenía comunicación con este rey. Mira lo que pasa en el 3 y 14 de Primera de Reyes, dice Segunda de Reyes. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. O sea, que Eliseo le dijo, mira, no quiero ni verte, pues, quítate de mi presencia. En capítulo 5, versículo 7, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos por el hambre que había ocurrido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Le regañaba continuamente. En el 6 y 32, Eliseo estaba sentado en su casa y dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida, así llamó a Joram, envió a cortarme la cabeza? Ellos estaban en constante, declaraban la palabra de Dios y le buscaban para que les enseñara la palabra de Dios. Pero cuando iba no de acuerdo a lo que ellos pensaban, te voy a cortar la cabeza. Eso eran los tiempos de Eliseo, el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que hoy en día se nos dice, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Verdad? Claro que los obispos, ancianos o pastores también sufrimos de alguna manera el estrés y otros mucho más persecuciones, pero hoy en día no es como los profetas en el Antiguo Testamento. Eras profeta y te buscaban para quitarte la cabeza. Y hoy en día también en otras partes del mundo el simple predicador del evangelio lo buscan para quemarlo y sacarlo o cortarle la cabeza, pero en aquel tiempo así era. Pero ¿por qué entonces Elías tenía esta deferencia de avisarle a Joram? Era como decir, no, chico, embrómate porque tú eres un malcriado, tú eres un rebelde, que vaya a Siria. Ya el Señor me lo dijo, pero yo me voy a quedar callado. No, Eliseo tenía que decirlo, Eliseo tenía que dar la palabra. Recuerdo cuando Jonás no quería en algún momento dar la palabra que Dios le había mandado, pero había un background, un escenario atrás que debemos saber. Esas familias o esa tribu de los mismos asirios habían posiblemente masacrado a la misma familia del profeta. Pero tenían que decir la palabra de Dios, tenían que sacarla, tenían que explicarla. En 2 de Timoteo 2 y 13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Algunas veces, hermanos, no estamos en la mejor condición como para que Dios muestre su favor. Eso es lo que pensamos, pero eso es un error, porque no tenemos que estar en condición, ni depende de nosotros para que Dios muestre su favor. Solamente recuerda cuando fuiste salvo. ¿Tú crees que tú merecías ser salva o ser salvo? Pues, ¿qué diferencia hay ahora después que eres salva y salvo que el Señor muestre su gracia hacia ti? Nada. Es por su gracia, es por su amor que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que lo que en mí han visto reflejado es Jesús. Es por su gracia, hermano. Así que somos advertidos, somos escuchados. El Señor permanece fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Y nos recuerda
en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, la gracia del Señor todavía para los inconversos. ¿Cómo es posible que el mundo siga como está? Que envíe Dios del fuego y acabe toda esta iniquidad de gente. Pero un momentico. Estamos nosotros, pero está nuestra gente también. Hay gente que no ha oído del Evangelio. Hay millones de personas todavía que no han escuchado el Evangelio. Hay lenguas que todavía se está trabajando en la Sociedad Bíblica Mundial para traducir la Biblia. Entonces eso nos habla de la gracia, hermanos. En 2 de Pedro, lo que iba a citar, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. El tipo era este rey, que después sabemos cómo es su nombre, pero que la Biblia no nos dice el nombre allí. Por lo menos era un malvado, pero un malvado honesto. Yo me acuerdo de Herodes. Herodes cuando decía, ¿dónde van a ser? ¿Dónde van a ser el juicio? Allá en Belén, en Efrata. Bueno, dime exactamente dónde para que yo vaya a adorarle. Este dice, ¿dónde está, chico? Para ir a prenderle y matarlo. El tipo era un malvado, pero honesto. El tipo iba y decía la verdad. Pero llama la atención, hermanos, que ellos les están diciendo, el Dios de Eliseo, el Dios de Israel, Él declara estas cosas. Es decir, es el Dios, Jehová el Omnipotente. ¿Cómo voy yo a tener un pleito con Dios? Voy a matar entonces a Él. El típico, yo creo que de aquí salió ese verso. Vamos a matar al mensajero, no al mensaje. Y eso es lo que ha ocurrido en toda la historia. Quieren eliminar al creyente porque somos portavoces del Evangelio. Gloria a Dios cuando padezcamos por causa de Cristo. Pero seguimos más adelante, hermanos. Hay muchísimas cosas acá. Nos hace pensar el modo desproporcionado que el enemigo busca para tumbar a sus siervos. Era Eliseo solito, un pobre hombre que andaba vestido, pobre en el sentido que estoy diciendo ahora, que no tenía pertenencias físicas, estaba vestido de pieles y un cinto de cuero. Ese es Elías Tisbita. Lo conocían así. ¿Quién era? ¿Cómo era el hombre? Bueno, un tipo barbudo. No, mentira, no decía barbudo. Decía que estaba vestido de pieles de animal y con un cinto de cuero. Ese era Elías. Un solo hombre. Él envió un ejército, dice la Biblia, un gran ejército, versículo 14. Gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiaron la ciudad de Samaria. Ahora, él estaba en Dotán, que Dotán era otro punto que estaba como a 19 kilómetros, pues se podía ver clarito. O sea, Dios preparó el escenario. Y eso quería intimidar a Elías, que estaba allí, estaba en Dotán y tenía a su siervo. Ahora, Elías sabía todo. Elías sabía que venían este gran ejército. Y él, en vez de estar asustado, el asustado era el siervo, el muchacho, que se paró y vio de lejos ese gran ejército, y ahí es donde él clama a su Señor, ¿qué haremos? Porque viene este gran ejército, ¿qué es lo que vamos a hacer, Señor mío? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El versículo 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios por eso. Y este primer punto que quiero enfatizarle, hay realidades invisibles, hay una guerra que no la vemos porque es espiritual, pero que está allí presente, que muchas veces está alrededor nuestro, está alrededor de nosotros mismos, de nuestras vidas, y no nos damos cuenta. Hay una guerra espiritual tremenda, por lo cual la Biblia nos dice que debemos siempre estar preparados y estar llenos de toda la armadura de Dios. Pero sabemos también, como dice Romanos 8, es posible que el apóstol Pablo lo haya tomado de allí. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En palabras de Primera de Juan nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué tememos, hermanos? Porque a veces nos desanimamos por las pruebas y pensamos que nuestros enemigos son mayores que nosotros. No le digas a tus problemas cuán grande eres, problema, sino cuán grande es mi Dios que te envuelve a ti, oh problema. Pero
En 2 Corintios capítulo 4 y 18 nos dice una advertencia basada en esto: no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos pedirle al Señor discernimiento, pero este discernimiento, hermanos, va a venir mucho más a la medida que leemos la palabra y que estamos empapados de la voluntad de Dios, que lo conocemos a través de su palabra. ¿Cómo sabemos que hay una guerra espiritual? Porque la siento. Bueno, yo no quiero sentarme al lado de ti. Yo la sé porque es verdad, se siente muchas veces que hay un ambiente pesado, hay guerra espiritual, cosas que vemos a nuestros lados. ¿Y qué es lo que nos va a hacer eso más bien? Acercarnos más al Señor y estar seguros de estar llenos y listos con toda la armadura de Dios. Y después que acabe todo, estad firmes. En Romanos 8 y 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, y este pensamiento lo tenía obviamente el Señor Jesús, que aunque es Dios, estaba hecho hombre. Él no era mitad Dios y mitad hombre, era Dios, completamente Dios y completamente hombre. Pero cuando vinieron con espadas y palos y todo lo demás allí a prenderle, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? ¿Acaso piensa que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos ángeles no estaban allí preparados? Cuando él estaba orando, dice que era su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra porque su angustia era mucho. De tal manera que ángeles del cielo venían para estar con él allí. Una presencia invisible. Aquí, hermanos, aquí hay ángeles. Dice en Efesios que los ángeles no entienden la gracia porque ellos no son redimibles, no son redimidos, pero ellos son testigos de la gracia de Dios que está manifestado en la iglesia. Busquen Efesios. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles que nosotros miramos. Ellos están allí, están, aparte de eso, Hebreos capítulo 1 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles nos sirven. No debemos hacer esto una teología extraviada de decir que, bueno, yo adoro a los ángeles porque angelito, ángel de la paz, no me desampares de noche y de día. ¿Cómo es que dice? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hay cierta cosa ahí que es bíblica, porque dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero quien está, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor, es el mismo Señor Jesucristo, es la presencia de Él. Y los ángeles están para servir. Y tengo una anécdota muy preciosa, que hay varias, pero ocurrió, creo que en una población de México que se llama Chenalao, y eso ocurrió en principios de siglo. Había unos misioneros que eran de apellido Kenneth Weather, traductores de la sociedad Wycliffe Bible Translator. Y ellos estaban dirigiendo en una escuela en ese pequeño pueblo. Y un joven estudiante llamado Minton Nick, que asistía a la escuela, aceptó a Cristo y trajo a otro compañero que se llamaba Vicente. Entonces aumentaron las persecuciones. México de alguna manera ha sido un país muy, pero muy católico, que tiene mucha resistencia al evangelio, ¿verdad? Y todavía lo es, pero gracias al Señor ha entrado mucho la luz del evangelio. Pero entonces había mucha persecución. Entonces estos misioneros, en un momento de eso de angustia, porque había gente que le decía, ellos escondieron a sus esposas y a sus hijos en una cueva cercana. Entonces, los enemigos del pueblo, beatos o seguidores de la religión popular, ellos fueron y descubrieron dónde estaba la cueva. Y decidieron ir de noche a prenderle fuego. Así era que acababan con los creyentes. Esto es verídico, hermano. Entonces, lo que ocurrió después depende de quién lo cuente. Lo contaron los creyentes y lo contaron los inconversos después. Resulta que cuando los inconversos estos se acercaron a la cueva, muy cerca, les salió una manada de perros feroces.
Y ellos dijeron, patica, ¿para qué te tengo? Pues salieron huyendo. Ellos horrorizados salieron y aquella gran cantidad de perros supuestamente salvajes los persiguió hasta que ellos se desaparecieron y no volvieron allí. De parte de los creyentes, lo que ellos dijeron fue, nosotros vimos cuando se acercaron estos hombres, porque lo estamos viendo, era de noche, pero estaban cerca, de repente se pararon y como que vieron algo que nosotros no estábamos viendo, salieron machetados, corriendo, disparados, se perdieron de allí. Ahora, hermanos, uno dirá, bueno, hasta los ángeles, hasta perros se convierten, ¿verdad? Pero Dios les estaba protegiendo. ¿Quién va a negar de la presencia de Dios? Había un misionero también que había recogido unas ofrendas y llevaba por el camino. Esto eran los tiempos andaban a caballo, y él llegó a descansar con esa ofrenda de dinero en un sitio establecido. Bajó su caballo, se estiró un poco, descansó y siguió. Tiempo después, él se consiguió un hombre que estaba moribundo y él empezó a hablarles del evangelio, y el hombre le dijo, ¿usted se acuerda aquella vez en la noche de agosto que usted pasó por el caballo tal y tal cosa? Sí, sí, sí. ¿Y se acuerda que usted descansó en la peña de no sé qué más en tal porte? Sí. Bueno, y estábamos nosotros con un grupo de malhechores porque sabíamos que usted llevaba dinero. Y cuando estábamos a punto de dispararle, habían 4 hombres con armas al lado de usted. Y nosotros dijimos, no, aquí no podemos hacer nada. Y nos fuimos de allí. Y el hombre dijo, no, yo iba solito. Y bueno, ese es el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí podemos pasar toda la mañana contando de tantas anécdotas tan preciosas como Dios te defiende. Y el salmista dice, perdona todas tus necesidades, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y sacia de bien tu boca. A veces no nos damos cuenta, pero de cuántos hoyos el Señor no nos ha sacado. Pero terminando aquí, hermanos, vemos que en un punto es que solo el Señor puede dar esta visión a nosotros. Solo el Señor puede abrir los ojos de nuestros entendimientos. El apóstol dice en Romanos, hermanos, la noche está avanzada, ¿verdad? El día ya está muriendo. Vistámonos las armas de la luz y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo el Señor puede dar esta visión. El salmista decía en el Salmo 19, Señor, abre mis ojos y mirarán las maravillas de tu ley. El 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En 2 de Pedro 1 y 19 tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que hay una guerra espiritual. Punto número 1, la tenemos allí. Número 2, lo que vemos es temporal, así que debemos estar enfocados en las cosas que son invisibles, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y eso está en el contexto de Colosenses cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesús. Número 3, algunos hombres están ciegos a estas realidades. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios nos dice que el Dios de este siglo, con D chiquita, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en 4, el Señor, solamente Él puede dar esta nueva visión. Entonces, en repaso, hermanos, hay una guerra espiritual, la tenemos en Efesios. Lo visible es temporal, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Número 3, hay hombres que están ciegos a estas realidades. Y otro versículo para apoyar es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y 4, solo el Señor puede dar esta visión. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo anda en tinieblas y cuando Cristo vino, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que el que no quiere, por eso es que mucha gente no viene al Evangelio,
porque sabe que hay luz y van a hacer sus obras reprendidas. Y otros dirán, entonces no voy a poder hacer esto. A mí me gustó el Evangelio, pero también me gusta aquello y lo otro. Y lo dijimos en estos días, la gente que se autodenomina atea, es decir, que no cree en Dios, no es que no cree en Dios, es que no quiere venir a la luz, no quiere dar parte, no quiere ser, que una autoridad superior le diga que está haciendo mal. No viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Así que ojalá que si hay alguna persona que no tiene a Cristo, pueda saber que Cristo hizo la obra en el Calvario y Él clavó en el madero el acta de decreto que nos era contraria, las clavó en la cruz. Y allí clavó todas también las maldiciones que nos eran contrarias a nosotros. Y de las tinieblas Él trajo la luz. Hermanos, nosotros siempre debemos vivir en la luz, porque las tinieblas es del enemigo. Léase Primera de Juan también, donde dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero nosotros a veces estamos como en la sombrita casi de la oscuridad. Y eso debemos evitarlo, hermanos. Debemos venir siempre a la luz y tratar las cosas con su nombre, porque Dios es fuego consumidor. Si bien no perdemos la salvación, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en los cielos. Pero debemos dar testimonio y decir, si Jesús es mi Señor, Él es tu dueño, haz lo que Él dice. Es que vamos